Estamos con Rosana Lavado. Ustedes seguramente la han visto cuando se asentó Gisela al año. Gisela solamente cantaba una o dos canciones, pero quien aparecía en los escenarios era Rosana. Y prácticamente Rosana ya ahora es toda una artista, tiene su nueva producción o su primera producción. ¿Y qué tal, Rosana? Saludos para Full Ritmo. Claro que sí, muy buenas tardes a todos mis amigos de Full Ritmo, un cariño muy especial de Rosana Lavado, un saludo a todos mis amigos del sur de mi querido Perú, acá trayendo la nueva producción de Rosana Lavado, la primera producción en video para Rosita Producciones, con mucho cariño para todo mi querido Perú. Hay una curiosidad, Rosana, tú antes no cantabas, te dedicabas a otras cosas. Cuéntame, ¿cómo fue? Ya, de hecho, tenías que apoyar a tu hermana. Pero después el bichito te entró y ya te gustó el arte. La verdad que sí, me gusta cantar y creo yo que lo estoy haciendo bien y voy a seguir con el arte porque me gusta, de verdad que sí. ¿Cuánto tiempo estuviste acompañándola a tu hermana en los escenarios? Más o menos un año casi hemos estado un año, juntas, ¿no? Pero ya Gisela puede desenvolverse sola, por ella misma sola, está cantando más de 2 horas en concierto y lo está haciendo muy bien y ya pues no necesita ya de mi apoyo, yo estoy ya también avanzando sola. Yo la veo a Gisela muy feliz que tú también sigas en el arte y gracias, ¿no? En nombre de todo el pueblo peruano porque tú la apoyaste desde un principio y ahí también hay mucha gente que hablaron mal de la familia. Cuéntame un poquito de esta historia, ¿no? La verdad, siempre es bueno aclarar las cosas. Claro que sí, la verdad cuando uno a veces pasa por un mal momento siempre está la familia al lado, los amigos que dicen quererte se alejan al ver cómo te encuentras, pero lo único, de verdad yo les digo a todos, lo único bueno es la familia está en lo bueno y en lo malo y a veces la gente es mala de decir muchas cosas malas. Se han aprovechado de Gisela. Ustedes no ven cómo está Gisela gracias a mis padres, creo yo, porque ellos han dado todo por ella, le han cuidado, le han dado mucha atención y Gisela está muy bien, gracias a Dios, y al cuidado de mi familia. Anda con tu mamá, hasta que salgas una cámara. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hermosos niños. Y te embarazaste en pleno trabajo artístico. Tu esposo te acompañaba, tenga a todos lados, sí lo he visto. Sí, mi pequeño bebé que tiene 9 meses. ¿Qué temas has grabado? Por ejemplo, ¿qué estilo has escogido para seguir con tu carrera artística? ¿El mismo estilo de chelero? Claro que sí, a que le gusta al público. Pues hemos grabado una canción nueva que es Cervecita Calma Mi Dolor. Ya. ¿Y tu nombre artístico? Rosana Lavado, la engreída del Perú. La engreída del Perú. ¿Algunos planes? ¿Sí? De repente, para contratos, tú vas a viajar, de repente vas a trabajar sola o siempre al lado de Gisela Lavado? Sí, estamos trabajando siempre con Gisela, pero ya no con ella apoyándole en el escenario, ¿no? Ya. Estamos ya cada uno con nuestro marco musical. Con su propio marco musical, su propio repertorio. Sí, estamos siempre juntas trabajando. ¿Y cuándo piensan ir a Europa, Gisela, Rosana? Porque esta página la ven en Europa. Sí, muy pronto estamos ya, Gisela, en conversaciones ya con varios promotores para allá, por Argentina, Chile, que ya piden, ¿no?, las canciones de Gisela Lavado, que avance un poquito más para allá. Muchas gracias. ¿Qué más? Háblalo, este programa es un programa. Por ahí también podemos salir, ¿no?, con Rosana Lavado. Rosana, muchas gracias y despídete para Full Ritmo, para todo el Perú y el mundo. Claro que sí, un saludo muy especial y muchísimas gracias para Full Ritmo, con mucho cariño, Rosana Lavado, para todo el Perú. Gracias.